Día triste, golpe duro el de ayer, un partido totalmente inesperado por donde se lo viera, donde la verdad que a mí no me dio tiempo ni a entender lo que estaba pasando de los golpes tras golpes en el segundo tiempo. Eh, un partido que se desvirtuó totalmente, en donde había mucha ilusión, donde en líneas generales creo que fue uno de los peores días que recuerde en el último tiempo. No solo por el resultado, sino por todo lo que pasó Peñarol ayer. Peñarol como institución, los hinchas, la gente que fue. Todo fue Sí, un es día de que terror. Un día de sí, terror, sí, sinceramente. salió todo realmente mal. Quizá en la previa podíamos prever de que Peñarol podía perder este partido de día y quizá hasta acá podía haber llegado Peñarol, ¿no? Más o menos lo podíamos pensar, más allá de que la ilusión nos permitía soñar de que podíamos pasar esta fase y alcanzar nuevamente una final continental. Pero bueno, a pesar de que sabíamos que era un partido muy difícil, quizá el más difícil que habíamos tenido en esta competición en este año, pero creo que el resultado termina siendo abultado, sobre todo por cómo venía jugando a Peñarol los partidos anteriores, por cómo salió a jugar este partido, que también un poco sorprendió que no fue tanto al pelotazo, intentó jugar un poco más, tener la pelota, si bien no dejó de hacer su juego, ¿no? De perder tiempo, de molestar al rival, de ponerlo de mal humor, pero por cómo se dio esta primera parte, por cómo había encarado el partido Peñarol, creo que no termina siendo tan justo este resultado, tan abultado, tan grande, que bueno, es parte de la diferencia, ¿no? Que hay entre un plantel y otro. Quizá comparando Botafogo con lo que fue Flamengo, es un equipo que en figuras está más o menos al mismo nivel, pero Botafogo tiene la gran ventaja de que en la actualidad es un equipo mucho más armado, es realmente un equipo. Flamengo era más individuales sueltas, entonces eso hoy creo que le terminó saliendo caro a Peñarol en el momento que se llegó el primer gol, porque la realidad es que Peñarol estaba muy bien y si ese primer gol no llegaba, que fue un gol que es muy difícil culpar a la defensa de Peñarol o al mismo AR de que de que pueda haber llegado ese gol por un error defensivo, porque la realidad es que la jugada se armó muy bien y es muy difícil empezar a señalar culpables en ese gol. Bueno, lo que sí es real que se cayó Peñarol después de eso, ¿no? Sí, el Después de, equipo debería después de haber. ese... Lo que yo. A ver, lo que yo vi es que el equipo debería haber tenido otra fortaleza mental como para afrontar el 1-0 y entender que esto Sí, era sí. una llave de Y es ida y que de vuelta. con el 1-0 estaba todo totalmente abierto, ¿no? Yo creo que Sí, hasta con el 2-0 con podía el 2 a estar 6 abierto. Era uno mucho podía más soñar. difícil. Uno podía soñar. Sí, Con sí, este pero resultado bueno. es lapidario total. Es lapidario Sí, sí. porque había mucha ilusión. Porque sentíamos, yo creo que todo el hincha de Peñarol sentía que este año se daba, se podía dar. Sí, sí. Pero claro, esto es así. La Copa Libertadores de estas instancias, si vos titubeás, si vos das la más mínima ventaja, como lo dio Peñarol en algún momento del segundo tiempo, y bueno, se Sí, desencadenó una sí, tragedia total, sin fin de goles, es que que la fueron verdad, 8 minutos que se liquidó todo. Porque 8 cayó el minutos que se liquidó primero, todo. ya el segundo fue por un error, el tercero también otro error. Llegaron los cambios, no se encontró tampoco el juego, los que entraron desde afuera tampoco pudieron cambiar, porque la realidad fue esa, fueron cambios que no cambiaron el partido, siguió cada vez peor, los jugadores no lograron levantarse y bueno, es verdad que sí, en este partido está esa falla de que anímicamente se desmoronó todo después de ese primer gol que yo creo que Peñarol no se lo esperaba porque había tenido un primer tiempo dentro de todo Correcto. bastante sólido. Había tenido un primer tiempo correcto, en donde había pasado alguna zozobra al final. Pero bueno, En los últimos 5 o 10 minutos, pero no no fueron pasar la algo gran de cosa. sufrimiento tampoco era algo que no se esperaba. Uno esperaba Sí. pasar algo de sufrimiento. Pero Sí. se fue Sí, todo. lo que sí es que yo creo que, yendo también un poco más al tema del video, es que no se le puede determinar de cara a los jugadores porque en cuando se sorteó la fase de grupos y más o menos veíamos lo que el calendario que iba a ser de Peñarol, sabíamos que iba a ser muy difícil, que bueno, muchos ya empezaban a especular de que otra vez íbamos a caer a Copa Sudamericana. Pero no pasó así, Peñarol la fue peleando, la fue llevando, fue consiguiendo puntos que por lo general no termina consiguiendo, aquellos puntos de visitante contra Caracas, después el partido ganado acá contra Rosario
mandarlos a Copa Sudamericana, Rosario que venía a ser el campeón argentino, Mineiro que tenía un plantelazo, le logramos ganar con mucha comodidad en el campeón del siglo, y ya empezaba a ser otra la cosa, también, bueno, gracias a la mano de Diego Aguirre y al plantel que, bueno, que quizá en un principio fue subestimado, pero con esa visión que tiene Aguirre para hacer la gran mayoría de los fichajes, yo creo que todos los fichajes que rindieron fueron de la mano de Aguirre, quizá el jugador que quedó relegado en este plantel no era de los que había pedido Aguirre, caso de Acosta, Gianoli y entre Sí. otros pocos que llegaron que él no pidió. Pero el resto de los que pidió jugaron todos y creo que en determinado momento de la temporada han tenido su momento de éxito y momento de rendir cuando se les exigió. Así como Ah, en gran parte se llegó acá por causa de no, Diego Aguirre, que bueno, por que ha incidencia hecho directa del técnico. Por lo más de incidencia del lo técnico. esperado. Exacto. Aguirre armó un plantel, se quedó después de la derrota de lo que había sido el uruguayo, que sí, que obviamente tiene parte de culpa de la derrota porque dirigió los últimos 3 o 4 partidos y las finales, pero la gran responsabilidad de ese uruguayo no la tiene Aguirre. Sin embargo, eligió agarrar el fierro caliente, vino Sí, con la pero espalda que eso tenía mismo. él, con la espalda que tenía él, porque tranquilamente él podría haber dicho, no, yo agarro el año que viene, no me Sí, voy obvio, a sí, quemar. sí. Sin embargo, lo hizo, vino, armó un Sí, plantel. porque no era fácil, ¿no? No No, era no era para fácil nada agarrar el fácil. año pasado cuando Liverpool te había remontado más de 10 puntos en el anual. Te estaba ganando la parte final del anual, te la iba a ganar y se veía muy fea ya disputar las finales en esa condición. Sin embargo, se quedó, le tocó incluso perder las finales, que también fue un palo durísimo. Fue Si un bien el golpe duro. plantel no lo había armado él, no era fácil seguir, ¿no? Después Sin de ahí embargo, empezó a confió, construir. siguió en él y llegó a esto que llegó ahora. Después de ahí empezó a construir. Claro, no se ha dado hasta ahora en los ciclos Aguirre una continuidad de años a lo largo de sus ciclos. Se ha dado como en 2003, que salió campeón, ganó finales de campeonato uruguayo clásicas. Se ha dado como en 2011, 2010, que ganó campeonato uruguayo, se lo ganó en las semifinales clásicas. Que se quedó en 2011 y que peleó esa Copa Libertadores llegando hasta la final, relegando el campeonato porque Peñarol estaba totalmente abocado a lo que era la Copa. Eh, pero yo creo que hay que pensar más allá del resultado y de la calentura del momento. Hay que pensar en el futuro. Entender que Peñarol es un equipo enorme, pero que lamentablemente hoy las diferencias económicas han hecho una brecha enorme en el fútbol local, en el fútbol sudamericano. Los brasileños tienen la plata, tienen la materia prima, tienen el poder de su lado, porque hacen lo que quieren. Sí, Los brasileños hacen lo que sí, bueno, quieren en quedó Conmebol. demostrado en lo que fue la previa, ¿no? Exacto, hacen lo que quieren en Conmebol. Entonces, tienen Sí, sí. absolutamente Bueno, no sé todo de su lado. si tuviste al tanto que a hinchas de Lanús le pasó algo similar, a menor escala, que lo pasó a los de Peñarol, pero también le pasó algo similar en Brasil. Y bueno, a Peñarol ya lo había pasado en este mismo año y en años anteriores. Este tema de, bueno, en la previa que siempre se termina complicando. Pero no es Sí, la primera vez. a El todos les problema ya no pasa, es ¿eh? con Peñarol, le pasa con otros equipos también. Pero nunca termina pasando nada en modo sanción o en modo bueno, de prever que esto no vuelva a pasar. Le pasa a todos lo mismo cada vez que van a Brasil. A todos. Pero hay que pensar en el futuro. Hay que construir. Y acá se viene la comparación. Y obviamente la comparación no es lo que es el Manchester United con Peñarol. No es lo que Ferguson, o sea, como persona, con Diego Aguirre como persona. Sino agarrar el modelo. El modelo de continuidad. El modelo de elegir. Diego Aguirre. ¿Alguno tiene alguna duda de que Aguirre es el técnico ideal para Peñarol? Yo creo que la mayoría no tiene ningún tipo de duda de que es Sí, la sí. Yo creo persona que idónea para ocupar algunos el siempre puesto. hay, ¿no? Sí, Siempre obvio, hay como alguien que va a estar todo. en contra, pero creo que en este caso, creo que en cuanto al mundo Peñarol, Diego Aguirre es lo que más los termina uniendo a todos. Yo creo que el 90-95% Es el técnico los más tiene exitoso asegurado. del siglo en Peñarol. Sí, sí, sí. En cuanto Bueno, a y no te olvides puntos, que es un técnico que no solo logró armar un plantel eligiendo cuidadosamente los jugadores que él quería, sino que además también es un técnico que, bueno, empezaba la temporada y de las primeras cosas que hizo fue empezar a unir a los dirigentes. Dirigentes actuales, dirigentes pasados, presidentes que han estado en el pasado, expresidentes, ex dirigentes. Se han juntado todos a un asado en modo de junta, bueno, de un poco de unión, que también es lo que Peñarol necesitaba
y él tuvo la visión y la espalda también, que eso también no deja de ser importante. Y mucha Como capacidad. para reunirlo y bueno, y ser parte también de esto. Empezar a Porque yo creo construir, que exacto. si no se hubiera hecho ese tipo de acciones al principio de año, no se hubiera llegado a esto. Los cambios, primero que una cosa, los cambios no se construyen de un año para otro así como así. Vos tenés que generar eso a lo largo del tiempo. Eh, Para mí Peñarol debe tener a Aguirre muchos años en el club. Muchos años en el club como técnico. Y lo digo pensando también en grande. Porque Sí, vos sí, sí. tenés que agarrar esto que pasó, esta Copa Libertadores, como él dijo ayer, que esta gran campaña de Copa Libertadores no se transforme en algo negativo en la recta final del año. Porque Peñarol se está jugando el campeonato uruguayo, que acá lo tiene que ganar, es obligatorio. Esto no se puede transformar en algo negativo para lo que queda del año, porque es perjudicial para Peñarol. Acá queda un partido de vuelta en donde algunos tendremos más confianza que otros, otros pensaremos en hazañas, pensaremos que se pueden dar, otros somos más racionales y realistas y entender que se puede ganar, se puede ganar. Hacer 5 goles es posible, no es imposible. Pero te deja la duda de decir, no vas a recibir Sí, sí, goles obvio. contra este equipo que juega. O sea, te vas a regalar también y seguramente la pases mal si te regalás ir yendo Sí, todo al ataque. yo creo que todos en este transcurso de hora después del partido, hemos pensado en la hazaña bueno, a ver qué piezas se pueden juntar para de alguna manera empezar a remontar este partido. Sí, bueno, Flamengo se está jugando el Brasileirao, tiene jugadores con amarilla, capaz que rota medio plantel, capaz que vienen dormidos, se descuidan, una roja, unos 2 goles en un principio del partido, todos empezamos Todos empezamos a empezar a maquinar y creer que se claro, a puede. ver, bueno, qué escenario podríamos crear para que nos termine sirviendo y bueno, intentar la hazaña. La realidad es que es muy difícil, Es ¿no? Yo muy creo difícil, que de muy una en difícil. 1 millón se termina dando este tipo de resultados. Pero bueno, siempre está la ilusión cuando digo Aguirre está en Peñarol, ¿no? Eso es así, no va a cambiar. Y se debe quedar. Diego Aguirre se debe quedar muchos años en Peñarol y se debe hacer el plan Ferguson. ¿Cuál es el plan Sí, sí. Ferguson? Que esté muchos años en el club, que, bueno, vos lo has repasado previo al video, lo que es la historia. Lo hablamos Sí, sí, justo en la interna. estamos entrando un poco más en lo que había sido el inicio, ¿no? de la era Ferguson, obviamente por nuestra edad. Nosotros vivimos la era Ferguson ya de mitad para adelante, ya casi Y de la los década últimos del años. 2000. Sí, y bueno, lo que fue el principio no estábamos tan al tanto, tuvimos que empezar a repasar. Y bien leíamos que en una de las notas, cuando él agarró el Manchester United, estaba en puesto de descenso, ¿verdad? Dirigió 20 y pico partidos esa temporada en la liga inglesa. Todavía no era Premier en esa época. Y lo terminó salvando del descenso para estar en mitad de tabla. Y así estuvo las primeras 6 temporadas sin prácticamente alcanzar las primeras 5 zonas de la liga inglesa. Luego, bueno, empezó a sumar, ganó la primera Copa Inglesa, clasificó a competencia internacional, ganó la primera, empezó a ganar Premier y así empezó a sumar, ¿no? Construyó un proyecto Pero con el club. eso, lo importante es eso, ¿no? El estar aferrado a la idea, al modelo, más que nada sobre el resultado, que bueno, eso es parte también del crecimiento, no vas a llegar a ganar a la primera. Exacto. Hacerte Aparte, un no proceso sos de un. aprendizaje, de crecimiento que te va a llevar a eso. No Y sos un bueno, equipo la demás tampoco ya está hecho. que. La realidad es que no sos un equipo que el día de mañana venga un árabe y meta 100 millones de dólares y compre y compre y compre. No va a pasar eso acá en Uruguay. No Sí. va a No, pasar. y si en el supuesto caso que llega a pasar, mirá el caso de Flamengo, ¿no? ¿Cuántos millones ha puesto para ganar la Copa? Porque ha puesto millones año tras año. Hay temporadas que metió más de 100 millones y sin embargo ganó una Libertadores, 2 Libertadores, las puede haber peleado ahí, pero la realidad es que más allá de la inversión enorme que ha hecho, que para lo que es Sudamérica es Y no demasiado ha grande. ganado, no ha ganado tanto Brasileirado tampoco, Sí, Flamengo. sí, y realmente se ha quedado, o sea, tampoco es un tema de poner la plata y ya está, sino que tiene que haber algo más, un camino trazado y bueno, y un plan mucho más armado que no es solamente poner plata y ya está y se soluciona todo, porque bueno, Flamengo creo que es el claro ejemplo de que no es así, y bueno, hablando de Sudamérica, sino si hablas de lo que es Europa, también tenés el caso del Paris Saint-Germain, que bueno, también ha Bueno, metido mucho más que mucha, Flamengo mucha guita. El City y sin embargo se le escapa logró la Champions. la Champions el año pasado, no el otro. La logró ahí. Después de
¿Cuántos intentos? Montón. Sí, sí, sí. Años gastando miles y miles y miles de dólares, jugadores y millones. A lo que vamos con esta comparación es que hay que agarrar esto bueno que se hizo, que no se transforme en una mala experiencia, en algo negativo, porque no todos los años, no todos los días llegás a definir una Copa Libertadores en semifinal entre los 4 mejores de América. Peñarol se tiene que volver a acostumbrar a esto. Se tiene que agarrar de este año y Bueno, entender. no recuerdo exactamente los años que fue lo que le pasó al Real Madrid, que tenía años clavado en octavo de final y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. No sé cuántos, como 10, 20 años pasaron de que habían ganado la última Champions, hasta que, creo si no me acuerdo, fue 2010, 2011, fue con Mourinho, no me acuerdo exactamente la época. Hoy lo repasaba en La Locura de Bielsa, estuve viendo también, y hablaba de eso, ¿no? De que tuvo muchos años sin poder pasar de octavo de final. El Real Madrid, no estamos hablando de un equipo menor, y de repente empezó a pasar, empezó a llegar a semi, y moría en semi, moría en semi, moría en semi, hasta que un año Hasta que la llegó empezó a ganar. y pasó y empezó a ganar, y bueno, y se ha convertido en lo que fue estos últimos 10 años que la ha ganado la mitad de las Exacto. veces. Es También es parte de que eso, ¿no? De que esta copa negar. no quede solo acá, y esperemos otra vez 10 12 13 años Exacto, para a volver eso. a ver a Peñarol pasando de Ahí fase. va la Creo comparación, que se tiene que hacer un que es proyecto importante que se siga. con un entrenador que, digo, está bien, perdió una final de Copa Libertadores y Peñarol queda al partido de vuelta, pero la sensación que todos tenemos es la sensación de eliminación, ¿no? Pero si vamos a lo que es el fútbol uruguayo, con la pobreza del fútbol uruguayo, con lo que nos ha costado competir, dentro de todo eso, es un técnico exitoso en Peñarol. Es un técnico que ha logrado campeonatos uruguayos en Peñarol, que tiene una efectividad de puntos muy buena y que ha demostrado que con la materia prima, con lo poco, lo económico que hay en el fútbol nuestro, se puede. Ha invitado a soñar, ha generado nuevamente la ilusión, ha contagiado nuevamente a esa mística copera Peñarol. Primero en 2011, ahora de nuevo en el 2024. Esto tiene que tener un precedente y se tiene que entender que a partir de acá hay que empezar a construir, que hay que empezar a entender que Peñarol tiene con qué, y también es una señal para la dirigencia de que no es un club que puede invertir millones, pero hay que invertir más, hay que invertir bien y Bueno, más. y es un proceso que tiene que empezar no solo, obviamente, hablamos de Aguirre como la cabeza de todo, ¿no? Porque, bueno, es quien está al fin y al cabo al frente del primer equipo, pero también es algo que tiene que empezar desde más abajo, desde un proceso de juveniles, buscar un modelo de juego que encaje tanto con la primera como con las juveniles, con lo que es cuarta, tercera y así seguir todo el escalón hacia abajo. Que sea todo un modelo que no sea un salto tan grande. Por ejemplo, hemos visto cantidad de jugadores que llegan a cuarta, superan la edad máxima que están permitidos para jugar en esa categoría, caen algún año a tercera y después terminan cayendo a préstamo o terminan sin contrato jugando en un equipo de primera y nunca llegan a dar ese paso a Peñarol. Y bueno, y lo vemos muchos casos de jugadores que tienen buen rendimiento en equipos de primera división, que ese escalón de cuarta división a primera de Peñarol no lo han podido pasar, no se han podido adaptar y terminan Y rindiendo en terminan otros equipos. libres en otros Y equipos o a bueno, préstamos y no vuelven más. sí, en Eso, Peñarol muchos de esos terminan, eso tiene que podrían haber cambiar. tenido rodaje por cómo están jugando en la Exacto. actualidad. Eso tiene que Pero cambiar. siempre está ese escalón que, bueno, no se ha podido solucionar en estos años. Y bueno, también yo creo que es parte de esas cosas a mejorar que nos vendrían muy bien, obviamente, para afrontar los próximos años. Y otra cosa también. Peñarol este año tuvo un plantel con un presupuesto bajo. Había jugadores puntuales como Leo Fernández, con sueldos importantes, pero no son muchos los jugadores que tienen sueldo importante. Después que se haya renovado los contratos y se haya mejorado la parte salarial, eso es otra cosa. Y la gran inversión de Peñarol fue haber retenido a Leo Fernández. Esa fue la gran inversión de Peñarol. Pero no se invirtió de gran manera este año. La realidad es que si vamos a decir, ¿se invirtió de gran manera? No se invirtió de gran manera. Y hay que entender que No, este no, año, invirtiendo lo que se menos comparado invirtió, con otros años, ¿no? no, obvio, ni que hablar, pero invirtiendo lo que se invirtió con la persona idónea al frente del club, que es Diego Aguirre, se ha generado ganancias de millones de dólares.
Sí, sí. Porque Bueno, invertir contagia ganancia, es así. Y más en lo claro. deportivo, ¿no? Cuando vos Sí, estás sí, no, ni que hablar de invirtiendo en un venta de plantel, entradas, ya venta de entradas, nuevos socios, y ni que exacto, hablar de lo que fue contagia los premios todo. de Copa. Es un ciclo, es una bola que agarra todo y que empieza a generar, a generar, a generar. Y así como un club empieza a crecer en economía y empieza a apuntar a objetivos más grandes, año a año. Somos un equipo gigante, somos un equipo gigante. Ahora, el que piense que Peñarol va a ganar su próximo Libertadores porque un día, en un año X, se eligió invertir tal y tal cosa y va a apuntar por la Libertadores, por eso no va a pasar. Sí. No va a Bueno, pasar mismo, porque tenés 6 7 brasileros que van a hacer lo mismo que vos, pero sí, con sí. 10 veces más presupuesto. Entonces no se te va a dar. Mismo dijo Aguirre que la Copa no la vas a ganar, no vas a buscarla, sino que se te empieza a dar. Se te Y empieza a también dar. es parte de esto también. Exacto. Pero vos Sí, tenés que sí. estar preparado para esto. Tenés que estar Sí, preparado obvio, siempre. para que esas cosas, Que llamar, cuando te toque, cuando se te empieza a tocar, ya estar listo para ahí encararlo. va, Porque si no empezar estás. a que esto se vuelva algo habitual. Que el año que viene Peñarol compita también a nivel internacional y compita de buena manera. Sí, sí, sí. Y así estar, de tanto estar ahí, se te va a dar. Vas a volver, la vas a volver a ganar. Porque es Sí, obvio. así. El tema es que hay que agarrar esto que se ha hecho bueno este año y construir. Y el año que viene Sí, sí. tener una base y entender que invertir no es gastar. Que invertir contagia todo. Socios, ventas de entradas, recaudación en lo local, ganancias por partidos ganados, todo. Sí. Bueno, Ay, y ni que hablar que en estas últimas temporadas se ha cortado esta racha que para mí ha sido excesivamente buena de los jugadores formados por el club que han salido constantemente, ¿no? Porque empezaste por Brian, después te vino Darwin, te vino Pelistri, te vino Facu Torres, Canario, que compartieron la misma época. Bueno, ahora se cortó un poco eso, es verdad que hay juveniles de muy corta edad en Peñarol que tienen un gran potencial, que están, yo creo que están lejos todavía de brillar, que pueden ser del mismo nivel de estos que te dije, pueden llegar incluso a Europa, a selección mayor. Pero bueno, en estos años se ha cortado eso, que bueno, en los años pasados ese tipo de jugadores que formaban mismo el club eran los clase A que tenía Peñarol. Si no, bueno, imagínate lo que hubiera sido formar un jugador de características, ponerle de Torres y tener a Facundo Torres y Leo Fernández, ¿no? En el mismo plantel. y En hubiera este año no se sido... nos ha dado eso, Exacto, pero, exacto. pero es algo que tarde o temprano se te van a volver a salir esa generación que la va a romper de juveniles. Peñarol tiene que hacer el plan Ferruso, con Diego Aguirre. Ese Sí, es el sí. concepto Sí, sin duda. principal del video. Apuntar a largo plazo con un técnico que ha sido el más exitoso en lo que va del siglo, en cuanto a puntos, en cuanto a campeonatos uruguayos con Peñarol y Sí, en sí. cuanto a campañas internacionales. Eso es lo que Y tiene que que no apuntar quede Peñarol. solo, como decíamos, que no quede solo en lo que es plantel principal, sino En que, una campaña esporádica de cada 10 años. Eso claro, es el concepto. y que vaya escalón por escalón también, que vaya para juveniles. Y bueno, y después también lo que decíamos fuera de cámara, el, el no estar constantemente de dirigentes tirando para atrás, porque bueno, si un año de elecciones o no, eso ya es algo repetitivo, ¿no? Lo venimos diciendo constantemente cuando uno estaba al poder, cuando el otro está al poder, siempre pasa lo mismo, pero bueno, yo creo que tarde o temprano, no sé, esto se tiene que acabar porque termina perjudicando a Peñarol en la constante política año tras año. Quizá en un año de elecciones se termina entendiendo que sea así porque bueno, es así. Pero muchas veces se termina poniendo el palo en la rueda y estamos a una elección bueno, pasó este mismo año, ¿no? Empezaba el año, las elecciones habían sido hace 3 meses y Y se estaba estaba constantemente poniendo el todos al palo en la rojo rueda de vivo. manera innecesaria. Exacto. Los dirigentes propios También, salían a criticar el mercado de pases del sí, sí, entrenador. sí. O sea, a eso es a Sí, lo que son vamos. cosas no deberían de Y se pasar. tiene que terminar también lo de elegir este año invierto porque son las elecciones. No, Sí, obvio. eso se tiene que terminar Bueno, también. y también bueno, por parte ya específicamente de Rubio, cuidar las formas de salir a declarar y también siendo a la bolsa en general de los dirigentes, no ser tan constante en la salida de los medios porque es difícil encontrar una liga o dos equipos
en otro país, en otro continente, que declaren constantemente a los dirigentes como lo hacen los de Peñarol y Nacional, que están constantemente en la rueda dándose manija uno al otro, le tira al otro, uno dice una cosa, otro dice otra, eso ya no sé si no estoy tan al tanto de si en otras ligas pasa, pero me parece que no, que es demencial lo que se habla acá los dirigentes, que terminan siendo muchas veces la máxima figura bueno, de la prensa, del fulanito de tal, dirigente de tal equipo que dijo tal cosa y no lo que termina sucediendo en la cancha o no lo que terminan diciendo los jugadores, que al final de cuentas es lo que debería más de importar sobre lo que dicen los dirigentes, pero bueno, en Uruguay es así, no está bueno que sea así, debería de cambiar, debería de los dirigentes de Peñarol ser parte de ese cambio y empezar también a cuidar a Peñarol, que en fin de cuentas son dirigentes y están ahí porque la gente los vota para que hagan lo mejor para Peñarol. Así que bueno, estaría bueno que termine realmente cambiando eso que tanto se habla todos los años, pero nunca termina de cambiar. Exacto. Pensar en grande. Pensar en grande. El concepto me parece que quedó claro, ¿no? El concepto Sí, del sí. video. Bueno, Sí, yo creo que sí. sin nada más para agregar, nos vemos en próximos videos que va a haber más y más. Sí, sí.